Hablar de Jesús en la historia, Jesús histórico, pues debemos empezar por el nombre. Y el que escribió por primera vez su nombre fue Poncio Pilato, según los evangelios. Aunque el de Juan dice que escribió el nombre en 3 idiomas diferentes, en 3 lenguas diferentes, que fueron el griego, el hebreo y en latín. El nombre de Jesús, partiendo del griego, es Jesús, literal, Jesús. Y todos los historiadores más o menos contemporáneos a él escribieron en griego. Uno de ellos es Flavio Josefo. De Flavio Josefo hemos escuchado o leído incluso lo que él escribe o se le atribuye en otro libro, Antigüedades Judías. Pero este libro nadie lo menciona. Nadie lo menciona. Y es muy importante en la historia del cristianismo. Muy importante. ¿Por qué los historiadores modernos, contemporáneos a nosotros, evaden esos temas? Están haciéndole un gran favor a la iglesia. Un gran favor. Bueno, hay quienes dicen que la historia no se juzga. Mentira. Los triunfadores, todos los triunfadores, lo juzgan todo, lo analizan todo, lo razonan todo. ¿Qué ocurrió y cuáles fueron los resultados de un evento histórico, un hecho histórico? Si no lo analizamos, no sirve para nada estudiar historia. Tenemos que juzgar lo que ocurrió. Juzgar cuáles fueron los resultados, o no nos servirá para nada estar estudiando eso. Los que controlan, los que gobiernan, les basta cambiar una fecha, manejar el calendario, que eso lo han hecho siempre los poderosos, para manipular la historia y perdernos a nosotros en el tiempo. Pero hoy se pierde el que quiere, hoy se engaña el que quiere ser engañado. Nuestro calendario occidental primero lo marcó Roma, el Imperio Romano, calendario juliano. Después la Iglesia Católica, ella nos dio el calendario que tenemos hoy, que dividió el tiempo en antes y después de Cristo, pero sin saber cuándo nació y cuándo murió. Y si lo sabían, cambiaron las fechas, no modificaron todo. Nosotros podemos teorizar cómo se dieron los hechos, cómo ocurrieron los eventos que nos aparecen en la historia, pero acertaremos siempre en los resultados si analizamos la repetitiva conducta humana. Siempre se vuelve a vivir lo mismo, y lo que vamos a leer ahorita, tomado de este libro, se ha repetido hace pocos años, se repite cada rato. Los pensamientos, que los juzgue Dios. Eso es lo que decía menos Platón. Ubica los pensamientos ¿en dónde? En el mundo de las ideas, no en el mundo real, no en el mundo del logos, del razonamiento, de la filosofía. La misma religión, para ser práctica y útil a sí misma incluso, amenaza. ¿Cuál es la amenaza de la religión siempre? En todos los libros religiosos, con juzgar a las personas, a los seres humanos, conforme a sus obras. Las religiones, todas, no dicen que te van a juzgar por lo que pienses, sino por lo que haces con lo que piensas.
Por eso dice, la paga del juicio será conforme a sus obras. Así es de que puedes llevar todos los diezmos y donativos que quieras a tu iglesia. No te sirve de nada, solo le sirven a tu pastor. Y ya dejen de seguir pastores. Tenemos una mentalidad de seres humanos. Ni a los maestros debemos seguir. Debemos tomar de ellos lo que nos sirva para vivir. Para los religiosos, portarse bien es cumplir con los ritos, y cumplir con los ritos es llevarles dinero. Todo es con la intervención de su iglesia. Porque tú puedes dar dinero, pero dárselo directamente a los pobres, no, tú no vas a saber quién es pobre. Solo el Judas que administra el dinero en cada iglesia. Jesús tuvo su Judas, era el que manejaba el dinero. Por eso se peleaban siempre por los lugares santos. Recordemos a Josías. Hulda, la que le arreglaba la cama, dice ahí la camarera, fue la que le profetizó que solo se debía adorar a Dios en el templo de Jerusalén, no en otros lugares. Eso fue lo que encontraron en un texto ahí, supuestamente escondido de la ley. Y por no cumplir la ley les había ido tan mal a todos los idólatras pasados. Josías empezó a reinar muy jovencito. Lo manipularon los sacerdotes. ¿Quién cree que Dios va a andar pidiendo comida, por favor? Y menos limosnas. Adorar a Dios en otros lugares o no adorarlo como se debe es maldición y vas a recibir un castigo. Todos los historiadores modernos, y es deplorable eso, hablan más como teólogos que como historiadores. Su punto de apoyo es siempre lo que pensaban los autores de estos libros. ¿Cuál era el pensamiento del primer siglo? ¿Y los hechos? ¿Lo que ocurrió realmente? Lo que ocurría en el primer siglo era un infierno. Esa gente vivía en un verdadero infierno. Vamos a ver cómo y por qué se desarrollaron todos esos eventos que no nos han ocultado, nosotros no los estudiamos. Los teólogos, filósofos y religiosos que analizan las ideas, el historiador, los hechos, para que tus hijos no caigan en manos de tanto charlatán. Aprende qué fue lo que realmente pasó en esa época y por qué se repite tanto en nuestra historia, pero tanto. Los que estudiamos derecho nos damos cuenta, de hecho cualquiera se da cuenta, que un juez juzga los hechos antes que los pensamientos. Cuando analiza la intención del criminal, es para dictar sentencia. La intención, los pensamientos del criminal, del asesino, del delincuente en sí, dictaminan su peligrosidad, qué lo motivó y lo más importante, ¿lo volvería a hacer? ¿Es un peligro para la sociedad? Ojo, los castigos a sediciosos, revolucionarios y terroristas siempre son terribles, siempre. Deben causar terror, devolverles con la misma moneda. Deben causar terror, inhibir a sus seguidores. El castigo es un ejemplo. No solo causan daño a sus posibles enemigos, sino que llevan a la muerte a muchos inocentes. Vamos a analizar ahorita lo histórico. Incluso milagros que aparecen en la historia, superiores infinitamente a los milagros que aparecen en los evangelios. El historiador debe apoyarse en la ciencia en todas sus ramas, confirmar eventos partiendo de fechas, lugares y desde luego como base otros autores. Todos debemos estudiarnos entre nosotros y llegar a nuestras propias teorías. Es lo que vamos a vivir. En tiempos de guerra, y los tiempos de Jesús eran de guerra,
se usaron falsos profetas. Manejaron a la gente inocente para forzar la intervención de Dios contra Roma. Esos lidercillos llevaron al matadero a gente inocente con toda la intención, mujeres y niños, con toda la intención los sacrificaron, porque creían que derramándose sangre inocente en el templo de Jerusalén iba a reaccionar Dios. ¿Verdad que eso no lo hemos escuchado? No lo hemos leído. Si leemos El arte de la guerra de Sun Tzu, creo que sí hemos leído de eso, o lo hemos escuchado. El arte de la guerra, Sun Tzu. Él habla de usar a falsos espías. Le llama almas perdidas, si no me equivoco. Si tú detectas a un espía entre tu gente, dale información falsa. Es lo que vimos en video anterior y otros muchos, donde supuestamente Dios dice: ¿quién va a ser el espíritu de mentira? ¿Es posible que en esas épocas, hace 2500 años, 3000, fueran más inteligentes y astutos que nosotros? No puede ser. Quien recibe una información falsa, él la va a transmitir como que fuera real, como que fuera verdadera. Y por eso en el mismo Antiguo Testamento ya lo hemos visto, dice: y todo el profeta que profetiza falsamente, yo, Jehová, engañé al tal profeta. Es el Dios de la guerra. Y de verdad, todo militar que haya estudiado el arte de la guerra empieza en la Biblia. Para los sicarios y celotas, usaron la ignorancia de la gente con falsos augurios. Es que ya los tenían sembrados en el cerebro. Y después, mediante la violencia, no los dejaron salir de la ciudad para que fueran ejecutados por Roma. Creían ellos que ofreciendo sangre inocente a su Dios se iba a manifestar. Estoy hablando de la primera guerra, porque fueron 3, la primera guerra contra Roma. Si conocemos la historia, vemos los escritos religiosos y sermones de las iglesias, como nosotros estudiamos historia, estudiamos sus propios libros religiosos, y cuando escuchamos sermones, escuchamos sus debates ahí, vemos sus películas. Todo lo que dice la religión a nosotros que hemos estudiado nos parece como tiernas películas de Minions. Son tan infantiles. Esto es superior, pero superior de verdad. Vamos a la historia. ¿Quién fue Flavio Josefo? Fue descendiente de un linaje sacerdotal. Nace en el año 37, algunos dicen que 38 de nuestra era, al inicio del cristianismo. A los 14 años era consultado por los sacerdotes debido a su erudición. Conoció las sectas de su tiempo, incluso vivió en el desierto, quizá con un esenio, él no le llama así, pero sí da su nombre, un ermitaño llamado Vanos. Flavio Josefo se decantó hacia el fariseísmo y participó en la guerra contra Roma como general del ejército judío. Destaca defendiendo Jotapata, una ciudad judía. Luchó con valor y arrojo hasta que fueron diezmados todos sus seguidores y pactaron un suicidio. Astutamente sobrevivió gracias a artimañas junto a otro individuo. Habían pactado la muerte. Ellos, Flavio Josefo, le cortó el cuello a varios de los demás compañeros y supuestamente se iba a suicidar el último que sobreviviera. Él fue un religioso y militar en guerra. Como historiador habla de los hechos en que participó en ambos bandos. El que no renazca de nuevo. Vamos a encontrar infinidad de frases cristianas en la historia. Josefo habla de varios personajes que se llamaban Jesús. Pero aquí ya no es Yeshua, Yahushua. Aquí es en la historia, escritos en griego, es Jesús. Uno de ellos fue un profeta.
En el libro aparece en la página 323, pero no sé si ustedes compran de otra editorial. Este es editorial Clear. Tal vez venga en otra página, pero lo van a encontrar, ojalá lo compren. Es fascinante y no es caro. Pues bien, en plena guerra contra Roma, con Tito ya a las puertas del templo, 6,000 personas, mujeres y niños, obvio, se refugiaron en el único pórtico que quedaba del templo. La mayoría murieron quemados. Su Dios no apareció. Se habían reunido ahí siguiendo a un profeta que había predicado ese mismo día que Dios ordenaba subir al templo para darle su salvación. Los mandó al infierno. Celotas y sicarios habían usado profetas para que el pueblo esperara las señales de Dios y no tuvieran miedo. Dice literalmente Flavio Josefo: cuando un hombre está en adversidad, fácilmente se le persuade. Si el que quiere engañar promete que será liberado, salvado, del mal que al presente padece. Esto es muy interesante. Por la necesidad que padece, es forzado a tener esperanza. Cuando ya no te queda ningún recurso, clamas a Dios. Literal, está escrito: el pueblo miserable creía, sin aceptar la realidad inminente, destrucción de parte del imperio romano. Eso era lo que les venía, destrucción. Pero dice que ignoraron las señales. ¿Cuáles señales? Esto es lo fantástico, que está escrito en la historia. Le llaman milagros, y hoy me extraña que todos los blogueros o no lo han leído o lo evaden para hacerle un flaco favor a la iglesia. ¿De cuáles señales habla? Primero, una luz. Y dice ahí literal: como espada ardiente duró todo un año entero sobre la ciudad. Una luz. Otra. Antes de la primera rebelión, el día de Pascua, a los 8 días del mes de Shánticos, es abril, a las 9 de la noche, recordemos las horas porque aparecen en los evangelios. A las 9 de la noche se mostró una brillante luz alrededor del altar y alrededor del templo. 2 círculos. Parecía de día y duró media hora. Esa imagen, ¿qué se paró arriba? ¿Qué los iluminó? Nadie sabe. Aunque a los ignorantes y la gente que no lo entendía, estas son palabras de Flavio Josefo, aunque los ignorantes y la gente que no lo entendía lo tuvieron como una muy buena señal, los escribas que entendían lo juzgaron como un presagio de lo terrible que iba a suceder en lo sucesivo. Lo malo es que cuando quisieron huir, los celotas y los sicarios ya no los dejaron salir de la ciudad. En esos mismos días, una vaca que traían para sacrificar parió un ternero dentro del templo. Otra más, la puerta oriental del templo interior era de cobre, muy grande y muy pesada, la cual apenas podían cerrar 20 hombres cada noche, y tenía todos los cerrojos de hierro puestos y las aldabas muy altas, las cuales daban en lo hondo de una piedra muy grande. Después vamos a ver esa piedra gigantesca sobre la que se encontraba el templo de Jerusalén. Hoy está ahí precisamente la mezquita de la roca. Esa es la roca, esa es la piedra que se han peleado siempre. Ese lugar, algo ocurre ahí. Por lo menos eso es lo que escriben esos historiadores. Dice, las aldabas estaban muy altas, las cuales daban en lo hondo de una piedra muy grande que estaba en el umbral de la puerta. La vieron abrirse sola una noche a las 6 horas. ¿Por qué nos dicen que
Jesús murió a las 6, otros que a las 9, que se rasgó el templo. No, fue algo más maravilloso según el historiador. Se abrieron unas gigantescas puertas, las puertas del templo. Cuando los guardias avisaron a los sacerdotes, todos ellos apenas las pudieron cerrar. Pero esta señal también la tuvieron por muy buena la gente idiota y popular. Así lo dice él. Pocos días después de las fiestas del 21 de mayo, se mostró otra señal increíble. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula, si no viviesen algunos que lo vieron, y si no les siguieran las desgracias y muertes tan grandes como esas señales anunciaban. ¿Qué fue lo que ocurrió? Antes de la puesta del sol, se mostraron por todas las regiones del país muchos carros que corrían por todas partes del cielo. Y con ellos escuadrones armados. Ellos vieron algo que les parecían armas y les parecían carros en el cielo. Está escribiendo un historiador, y si vamos a creer una frasecita que no la escribió él de otro libro, ¿por qué no creemos estas cosas? Pues bien, estos carros que corrían en el cielo, dice, pasaban por las nubes derramadas por todas las ciudades. Esto se vio en toda Judea, por lo menos todas las que estaban involucradas en la guerra. La fiesta que llaman de Pentecostés, habiendo los sacerdotes entrado de noche en la puerta interior del templo para hacer, según tenían de costumbre, sus sacrificios, dijeron que al principio sintieron cierto temblor, ahí en el templo, en el altar, y cierto ruido, y estando atentos a lo que sería, oyeron una súbita voz que decía, vámonos de aquí. Otro historiador contemporáneo dice exactamente lo mismo, lo escribe, está escrito. Dos historiadores relatan esto. Pero dice ahí, y lo que fue más horrendo y aún más espantoso que todo lo dicho, hubo un hombre rústico y plebeyo llamado Jesús, hijo de Anán, que 4 años antes de que comenzara la guerra, estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, habiendo venido a la fiesta de los tabernáculos, antes de la Pascua, que entonces se celebraba, en la cual tienen costumbre levantar tiendas en honor a Dios, comenzó a dar repentinamente grandes voces dentro del templo, diciendo, voz de oriente y voz de occidente, voz de las 4 partes de los vientos, voz contra Jerusalén y voz contra el templo, voz contra los recién casados y recién casadas, voz contra todo este pueblo. Gritando por todas las calles y las plazas de la ciudad, lo prendieron y azotaron para que se callara. No dejó de dar gritos. De la misma manera, sin tener en cuenta de aquellos que lo maltrataban, ni pidió clemencia. Antes perseveraba dando las mismas voces y pidiendo lo mismo. Entre ellos era, ¿qué? La destrucción del templo. El profeta estaba profetizando la destrucción del templo y de todo Judea y Jerusalén. Los regidores judíos lo vieron como voz divinamente enviada. Lo trajeron al gobernador romano, donde fue desollado hasta los huesos por los azotes que le dieron. Pero con esto no rogó jamás que lo dejaran, ni le salió una lágrima, sino que como mejor podía a cada azote o golpe que le daban, bajaba la voz muy lentamente y decía, ¡ay, ay de ti, Jerusalén! Cuando Albino, que era entonces juez, le preguntaba quién era, o de dónde o por qué razón daba tales voces, Jesús no le respondía. No dejaba de gritar y de llorar la desdicha miserable de la ciudad.
Así que juzgando al vino que estaba loco, lo dejó ir, lo dejó libre. Hasta que no vino la guerra, no se le veía con ningún ciudadano, no hablaba con nadie, él estaba realmente poseído por un ente, por una idea, nadie sabe qué, por qué. Ni hubo tampoco quien lo viera hablar, sino que estaba cada día como elevado orando, casi quejándose decía: ay de ti, Jerusalén. No maldijo a nadie cuando era cada día maltratado, ni agradecía tampoco a los que le traían de comer. Así permaneció por 7 años, hasta que la ciudad fue cercada. ¡Ay de tu ciudad, templo y pueblo!, exclamó antes de que una piedra lanzada por una ballesta lo alcanzara. Su último grito fue: ¡ay de mí también! Lo que llevó al pueblo judío a guerrear y a ser pertinaz siguen siendo palabras de Flavio Josefo. Lo que llevó al pueblo judío a guerrear y ser pertinaz era un vaticinio dudoso que se hallaba también en los libros y escrituras sagradas, la cual decía que había de nacer en aquel tiempo un hombre entre ellos, iba a nacer un hombre entre ellos, y había de tener el imperio del universo, el Mesías, una era mesiánica. Los judíos tomaron parte de estas señales, todo lo que se vio ahí, que es, según la historia, formidable. Hay demasiadas cosas que no se pueden explicar. Nadie hasta hoy las puede explicar, pero ocurren. Y esos eventos que hoy cualquiera puede grabar con sus aparatos han ocurrido siempre. Pues dice aquí que los judíos tomaron parte de esas señales según su codicia y lujuria. También la menospreciaron hasta que con la muerte y destrucción de ellos y de su patria fue descubierta y castigada la maldad de toda esa gente. Llevaron a la muerte a infinidad de personas inocentes y tontas. Pero Flavio Josefo nos habla de otros personajes llamados Jesús. Y debemos saber qué fue lo que hicieron en la historia para poder darnos cuenta de que de todos esos Jesús conforman uno solo, que es el de la religión.